Jesús no enfrentó el dolor en silencio, habló cuando más dolía. Y lo que dijo en esos momentos puede sostenerte hoy, cuando tú ya no sabes qué decir. Desde el huerto de Getsemaní hasta la cruz, Jesús pronunció palabras que revelan cómo enfrentar el dolor sin perder la fe. Esto no es solo historia bíblica, es una guía espiritual para cuando el sufrimiento te deja vacío, confundido, o al borde de rendirte. Hoy no solo veremos qué dijo Jesús, sino por qué lo dijo y cómo esas palabras pueden transformar tu manera de enfrentar el dolor. Quédate conmigo, porque una de estas palabras puede ser exactamente la que tu espíritu necesita hoy. Esto no es solo un relato histórico, es una exploración de las respuestas divinas al dolor humano. No solo vamos a ver lo que Jesús dijo, sino por qué lo dijo y, más importante, qué significan esas palabras para ti hoy, en medio de tu propia lucha. Descubriremos que en cada palabra pronunciada en agonía hay una lección para transformar nuestro propio sufrimiento. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver el dolor para siempre. El dolor tiene una voz, a veces es un grito, otras, un gemido silencioso, y a veces, es una pregunta que lanzamos al vacío. ¿Por qué a mí? El dolor nos aísla, nos hace sentir que nadie puede entender lo que estamos pasando. Pero, ¿y si te dijera que la respuesta más poderosa no está en evitar el sufrimiento, sino en cómo lo atravesamos? ¿Y si las claves para navegar nuestras noches más oscuras ya fueron dichas por alguien que sintió una angustia como ninguna otra? Nos han enseñado a ver el sufrimiento como un enemigo. Pero la historia de hoy nos presenta una perspectiva totalmente diferente. Nos lleva a un jardín de olivos, Getsemaní, que significa prensa de aceite, un lugar donde las aceitunas eran trituradas para sacar su esencia. Y fue allí donde Jesús comenzó a ser prensado por una angustia que apenas podemos imaginar. Este viaje no termina ahí. Sigue hasta una colina, el Gólgota, donde el dolor físico, emocional y espiritual llegó a su punto máximo. Lo que une la agonía privada del jardín con el suplicio público de la cruz es un hilo de palabras. Palabras que no son una simple reacción, sino declaraciones de propósito y de una confianza inquebrantable. Esas palabras pueden ser una brújula en medio de tu propio dolor. Imagina la escena. Es de noche en Jerusalén. Después de una última cena con sus amigos, Jesús los lleva a un huerto en el Monte de los Olivos. Busca un momento a solas, pero no del todo. Lleva a su círculo más cercano, Pedro, Santiago y Juan. Ellos notan algo en su rostro que nunca habían visto, una tristeza, una vulnerabilidad que no encaja con el hombre que calmaba tormentas. Entonces, dice las primeras palabras que nos asoman a su alma: mi alma siente una tristeza de muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Pensemos en esa frase, una tristeza de muerte. No es una simple melancolía. La expresión original sugiere una tristeza que te rodea, que te presiona por todos lados, tan intensa que se siente letal. Es una confesión de una angustia abrumadora. Jesús no se muestra como un ser divino impasible, sino como alguien plenamente humano, que siente una aflicción tan profunda que parece que la vida se le escapa. ¿Qué nos enseña esto? Nos da permiso para ser honestos con nuestro dolor. Vivimos en una cultura que nos dice que seamos fuertes, que escondamos la vulnerabilidad. Pero aquí, el mismo Hijo de Dios pone en palabras su angustia. La primera lección no es negar el dolor, sino nombrarlo, reconocer su peso. Es un llamado a ser auténticos en medio del sufrimiento. Y fíjate en lo que pide: quédense aquí, velando conmigo. En su hora más oscura, no busca el aislamiento total, anhela compañía, aunque sus amigos, vencidos por el sueño, no logran acompañarlo. El deseo de Jesús nos revela algo clave: no estamos hechos para llevar el dolor solos. La sanación a menudo empieza cuando nos atrevemos a compartir nuestra carga y decir: estoy sufriendo, ¿puedes simplemente estar aquí? Después de esto, Jesús se aleja un poco más, cayó rostro en tierra, dice la Escritura, una postura de humildad y desesperación total. Y entonces, hace la oración que se convierte en el centro de la lucha en Getsemaní. Marcos las 2:36 de la tarde nos da la versión más íntima: Abba, Padre, para ti todo es posible. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Vamos a desglosar esta oración, porque contiene una clave poderosa. Primero, la invocación, Abba, Padre. Abba es una palabra aramea, no es un término formal. Es una expresión de intimidad y confianza absoluta, como un niño se dirige a su padre. En su momento de mayor terror,
Jesús no acude a un juez cósmico, sino a su Padre amado. Esto nos enseña que, cuando el dolor nos aplasta, el primer paso es correr hacia la intimidad con Dios, no alejarnos con miedo o resentimiento. Segundo, la petición honesta: aparta de mí esta copa. En el Antiguo Testamento, la copa a menudo simboliza el juicio de Dios sobre el pecado. Jesús, sin pecado, estaba a punto de beber esa copa en lugar de la humanidad, experimentando la separación espiritual del Padre. Su petición es real y visceral. Su lado humano retrocede ante el horror. Esto valida nuestra propia lucha. Está bien pedirle a Dios que nos libre de la prueba. Está bien decir: Padre, esto es demasiado para mí. Si hay otra manera, por favor. La oración honesta no es falta de fe. Es un acto de fe, porque llevamos nuestra angustia ante el único que puede hacer algo al respecto. Tercero, y aquí la batalla da un giro decisivo: la rendición confiada. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Después de expresar su deseo más humano, Jesús somete su voluntad a la del Padre. Esto no es resignación pasiva, es una declaración de confianza activa. Es como decir: Padre, no entiendo por qué este es el camino. Todo mi ser se rebela contra este dolor, pero confío en ti más de lo que confío en mi deseo de escapar. Confío en que tu plan es bueno y tu propósito es mayor que mi sufrimiento. Por eso, elijo tu voluntad. La lección de Getsemaní es una guía de 3 pasos para nuestra propia agonía. 1. Nombra tu dolor con honestidad. Admite la profundidad de tu tristeza. Mi alma está triste. 2. Acércate a Dios con intimidad. Clama a Él como Abba, Padre, aparta esta copa de mí. 3. Ríndete con confianza. Elige someter tu voluntad a la suya, confiando en su propósito. Pero hágase tu voluntad. El Evangelio de Lucas, escrito por un médico, añade un detalle escalofriante: en medio de su angustia, su sudor era como grandes gotas de sangre. Este fenómeno, conocido como hematidrosis, puede ocurrir bajo estrés extremo. El texto usa un símil, como gotas de sangre, para mostrarnos que la batalla de Jesús fue una guerra que se libró en cada fibra de su ser. Al final, después de orar, se levanta. La agonía no ha desaparecido, pero la resolución ha llegado. Se acerca a sus discípulos y dice: ha llegado la hora. La rendición en Getsemaní no eliminó la cruz, pero le dio la fuerza para enfrentarla. Esta es la primera respuesta de Jesús al dolor. La victoria se gana primero en el jardín secreto de nuestro corazón, de rodillas ante nuestro Padre. Si Getsemaní fue la batalla privada, la cruz es la manifestación pública del amor que soporta el dolor. Cada palabra desde la cruz no es un grito al azar, sino una lección deliberada. La tradición ha recopilado 7 de estas frases, extraídas de los 4 evangelios. Son 7 guías para nosotros, dichas desde el lugar del mayor dolor. La primera palabra, la guía para liberarse del rencor: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas, las 11:34 de la noche. Pensemos en el escenario. Jesús ha sido humillado, azotado hasta dejar su espalda destrozada y coronado con espinas. Lo han obligado a cargar la cruz hasta que se derrumba. Finalmente, lo clavan. A su alrededor, hay un coro de odio. Los soldados se burlan. Los líderes religiosos lo insultan. A otro salvó, que se salve a sí mismo. En ese momento, cuando cualquiera estaría consumido por la ira o la autocompasión, que sale de sus labios, no una maldición, sino una oración por sus verdugos: Padre, perdónalos. Aunque esta frase no aparece en algunos de los manuscritos más antiguos, ha sido atesorada por la tradición cristiana como el corazón mismo del mensaje de Jesús. Esta primera palabra es revolucionaria. Nos enseña que para enfrentar el dolor infligido por otros, el primer paso no es construir un muro de amargura, sino un puente de perdón. El perdón no minimiza la ofensa. El dolor es real, pero el perdón elige no mantener esa ofensa contra la persona. Libera al ofensor de la deuda y, más importante, nos libera a nosotros de la cárcel del rencor. Y luego añade una razón asombrosa: porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible? Físicamente, sabían lo que hacían, pero espiritualmente, estaban ciegos. No comprendían que estaban intentando apagar la luz del mundo. No veían que, irónicamente, estaban cumpliendo el plan de Dios para salvar al mundo. La guía aquí es profunda. Cuando alguien nos hiere, nuestro instinto es asumir la peor intención. Jesús nos invita a considerar otra perspectiva: la ignorancia espiritual. Quizás la persona que te hirió actúa desde su propia ceguera, su propio dolor.
Esto no excusa su comportamiento, pero puede ablandar nuestro corazón para empezar a perdonar. Cuando te enfrentes a la traición o a palabras crueles, la guía de Jesús es clara: lleva tu dolor al Padre y, en lugar de pedir venganza, atrévete a susurrar: Padre, perdónalos. Es el primer paso para que el dolor que te causaron no te defina. Es la lección de cómo sangrar gracia en lugar de amargura. La segunda palabra: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La escena se amplía. A cada lado de Jesús, otros dos hombres son crucificados, criminales según la ley romana. Uno de ellos se une a las burlas: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Es un grito de desesperación. Pero el otro hombre reacciona diferente. Algo en la forma en que Jesús muere lo conmueve. Reprende a su compañero: nosotros lo merecemos, pero este hombre no ha hecho nada malo. En ese momento de claridad, al borde de la muerte, mira a Jesús y hace una petición increíble, llena de fe: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Un hombre cuya vida ha sido un fracaso ve a un carpintero torturado a su lado y lo reconoce como rey. La respuesta de Jesús es inmediata y llena de gracia: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pensemos en esta promesa. No dice, quizás, si has sido bueno. No dice, te recordaré en el futuro. La promesa es radical. En verdad te digo, habla con autoridad divina. Hoy, la salvación no se pospone. Estarás conmigo. Esta es la esencia. El paraíso no es solo un lugar, es estar con Jesús. En el paraíso, una palabra que evoca un jardín de paz, un regreso al Edén. ¿Cuál es la guía para nosotros? Esta palabra es un ancla de esperanza. Lo primero que nos dice es que nunca es demasiado tarde. Este hombre no tuvo tiempo de hacer buenas obras para compensar su pasado. Su único acto fue un momento de fe desesperada. Y fue suficiente. Esto nos asegura que la gracia de Dios no se basa en nuestro currículum. También nos enseña que la esperanza cristiana no es la ausencia de sufrimiento, sino la presencia de Cristo en él y después de él. Jesús no bajó al ladrón de la cruz. Ambos murieron. La promesa era la vida eterna a pesar del dolor. Finalmente, nos muestra que Jesús se identifica con los marginados hasta el final. Si alguna vez te sientes como un fracaso o un paria, esta palabra es para ti. Jesús te ve, te escucha y te ofrece un lugar a su lado. En nuestros propios finales, el fin de una relación, de una carrera, o un día sin esperanza, esta palabra nos recuerda que, incluso cuando todo se desmorona, hay una promesa segura esperándonos. La tercera palabra, la guía sobre la responsabilidad en la crisis. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Juan, las 7:26 de la noche menos 27. La cámara se acerca ahora a un pequeño grupo de corazones rotos al pie de la cruz. El apóstol Juan, el discípulo a quien Jesús amaba, se ha quedado, y con él está María, la madre de Jesús. Imagina su tormento. Ella, que lo sostuvo de bebé, ahora lo ve destrozado. Jesús, en medio de una agonía insoportable, la mira. Su enfoque se desplaza de su propio sufrimiento para atender la necesidad de otros. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Al llamarla mujer, eleva la situación más allá de lo personal, pero al mismo tiempo, la cuida de la manera más práctica, entregándosela a Juan. Luego, le dice a Juan: ahí tienes a tu madre. Le da a su amigo la responsabilidad sagrada de cuidar de su madre viuda, un acto de profundo amor práctico. ¿Qué nos enseña esta palabra? Primero, el dolor no tiene por qué paralizarnos. En su peor momento, Jesús no se encierra en sí mismo. Sigue amando activamente. Nos muestra un camino diferente: mirar a nuestro alrededor, incluso en nuestra agonía, y preguntar: ¿quién necesita mi cuidado? A veces, ayudar a otro es el primer paso para nuestra propia sanación. Segundo, la fe crea nuevas familias. Jesús redefine la familia, no basada en la sangre, sino en la fe y el amor compartidos en la cruz. Esto nos enseña la importancia de la comunidad de fe. Cuando la vida nos aísla, Dios nos provee una nueva familia espiritual. Tercero, el amor es práctico. El amor de Jesús no era solo una emoción, era una acción. Vio una necesidad del cuidado de su madre y la atendió. El amor no es solo decir estoy orando por ti, es llevar una comida, hacer una llamada, tomar responsabilidad por el bienestar de los demás. Esta palabra es una llamada a la acción en medio de la aflicción. La cuarta palabra, Eli, lama sabactani, ¿qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cerca de las 3 de la tarde,
una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra, y en medio de esa oscuridad, Jesús lanza el grito más desgarrador, en arameo, su lengua materna. Es el clímax de su sufrimiento. No es el dolor de los clavos ni la burla de la gente. Es algo infinitamente peor, la experiencia del abandono divino. En la cruz, como dice la Escritura, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. En ese momento, Jesús cargaba con todo lo que nos separa de un Dios santo, y la santidad del Padre. En su justicia, tuvo que apartarse de esa concentración de pecado. Por primera y única vez en la eternidad, el Hijo experimentó un abismo, un silencio del Padre que su alma nunca había conocido. Es el misterio más profundo de la cruz. Pero hay algo más. Este grito es la primera línea del Salmo 22, un salmo que empieza con desolación, pero no termina ahí. Describe con asombrosa precisión los detalles de la crucifixión y termina con una declaración de confianza y victoria, proclamando que Dios no despreció ni abominó la aflicción del afligido, sino que cuando clamó a Él, le oyó. Al citar el inicio del Salmo, Jesús hace dos cosas: expresa la horrible realidad de sentirse abandonado y, a la vez, apunta a la victoria final. Es como si dijera, esto que está pasando es parte del plan. Lean el resto del Salmo. La historia no termina allí. La guía de esta palabra es inmensa. 1. Dios entiende tu sentimiento de abandono. Si alguna vez has gritado, ¿dónde estás, Dios?, debes saber que Jesús ha estado ahí. Tu sentimiento de abandono no te descalifica, te conecta con el sufrimiento más profundo de Cristo. 2. La honestidad radical con Dios es parte de la fe. Jesús no reprimió este sentimiento, lo gritó. Nos da permiso para ser brutalmente honestos con Dios. Él puede soportar nuestra ira y confusión. 3. Los sentimientos no son la realidad final. Jesús se sintió abandonado, y en un sentido muy real, lo fue al llevar nuestro pecado. Pero el final del Salmo 22 nos recuerda que el plan seguía en marcha. Nuestra sensación de abandono no significa que Dios nos haya abandonado de verdad. Su promesa es, no te desampararé ni te dejaré. Esta cuarta palabra es un faro en las noches más oscuras del alma. Nos invita a gritar nuestra angustia a Dios y nos recuerda que, incluso en el silencio, Él está obrando. La quinta palabra, la guía sobre nuestra doble necesidad: tengo sed. Después del grito de abandono, llega una declaración de una simplicidad brutal: tengo sed. Esta es la afirmación más clara de su plena humanidad. El mismo que se llamó a sí mismo el agua viva ahora experimenta la necesidad humana más básica. Demuestra que no era un fantasma en la cruz. Era un hombre de carne y hueso, con un sufrimiento físico atroz. Pero el Evangelio de Juan añade que Jesús dijo esto para que la Escritura se cumpliera, haciendo referencia a pasajes como el Salmo 69. En mi sed me dieron a beber vinagre. Su sufrimiento físico no era aleatorio, sino el cumplimiento de la profecía. ¿Cuál es la guía para nosotros? 1. Nuestras necesidades físicas le importan a Dios. Jesús, al verbalizar su sed, valida la realidad de nuestro cuerpo. Está bien atender nuestras necesidades físicas, pedir ayuda cuando estamos enfermos o cansados. 2. Jesús entiende nuestra debilidad física. Cualquiera que haya sufrido una enfermedad o dolor crónico puede conectar con este momento. Él no es un Dios distante que no conoce la fragilidad humana. La experimentó en su forma más extrema. 3. Hay una sed más profunda. La sed física de Jesús apunta a una sed espiritual. Como dice el Salmo 42, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Jesús, el agua viva, sintió sed para que nuestra sed espiritual pudiera ser saciada. Esta palabra nos invita a preguntarnos, ¿de qué tenemos sed realmente? ¿Buscamos saciarla en fuentes rotas, o reconocemos que nuestra sed más profunda es por Dios mismo? La sexta palabra, consumado es esta, no es una palabra de agonía, es una declaración de victoria. En griego, es una sola palabra, tetelestai. Una palabra cargada de significado. En el mundo antiguo, tetelestai era un término con muchos ecos. Era una palabra comercial que se escribía en un documento cuando una deuda era saldada, significando pagado por completo. Un soldado la usaba para reportar que su misión había sido cumplida. Un sacerdote la usaba para declarar que un animal para el sacrificio era perfecto. Y un artista la susurraba al dar el último toque a su obra maestra: está terminada. Cuando Jesús grita esta palabra, todos esos significados convergen. Pagado por completo,
La deuda del pecado de la humanidad ha sido saldada, la misión ha sido cumplida, la obra de redención ha llegado a su exitosa conclusión. El sacrificio es perfecto, el Cordero de Dios sin mancha ha sido ofrecido, la obra maestra está terminada, el plan de redención ha alcanzado su punto culminante. Es crucial entender que esto no es el gemido de un hombre derrotado que dice estoy acabado. Es el grito triunfante de un vencedor que declara está hecho. La guía de Tetelestai para nosotros es clara. 1. Nuestra salvación está segura y completa. No somos salvos por nuestros esfuerzos, sino porque Jesús lo pagó todo. No tenemos que añadir nada a su obra terminada. Cuando la duda o la culpa te asalten, aférrate a esta palabra, la deuda está pagada. 2. El sufrimiento puede tener un propósito redentor. La obra de Jesús se consumó a través del sufrimiento. La cruz no fue un desvío trágico, sino el camino a la victoria. Esto transforma nuestra visión del dolor. No es inútil. Dios puede usar nuestras pruebas para cumplir sus propósitos en nosotros. Tetelestai es el ancla de nuestra fe, nos libera del peso de tener que ganarnos el favor de Dios y nos da libertad para vivir una vida de propósito y gratitud. La séptima palabra, la guía para enfrentar la muerte con confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hemos llegado al final. Después del grito de victoria, Jesús reúne sus últimas fuerzas para una declaración de confianza serena. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, entregó su espíritu. Esta última frase es profundamente significativa. Primero, contrasta directamente con el grito de abandono. La comunión con el Padre, rota por un instante bajo el peso del pecado, ha sido restaurada. El Dios mío de la desolación vuelve a ser el Padre de la intimidad. Segundo, Jesús muere de forma única. Él entregó su espíritu, es un acto voluntario. Nadie le quitó la vida, Él la entregó libremente. Como había dicho, tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Su muerte no fue una derrota. Tercero, estas palabras citan el Salmo 31, una oración de confianza absoluta en Dios. Jesús se convierte en el modelo supremo de esa confianza. La guía de esta última palabra es una lección sobre cómo vivir y, finalmente, cómo morir. 1. La confianza es la respuesta al miedo. El miedo más profundo es el miedo a la muerte. Jesús nos muestra el antídoto, la confianza total en el Padre. Esta confianza se cultiva a lo largo de toda una vida de caminar con Dios. 2. Nuestro espíritu le pertenece a Dios. Somos más que un cuerpo. Tenemos un espíritu inmortal. Para el creyente, la muerte no es el final, sino una transición, la entrega segura de nuestra esencia en las manos de nuestro Creador. 3. Vivir con las manos abiertas. Esta postura de entrega no es solo para la muerte, es una guía para la vida diaria. ¿Con qué frecuencia vivimos con los puños cerrados, tratando de controlarlo todo? Jesús nos invita a vivir con las manos abiertas, encomendando cada día en las manos del Padre. Hemos viajado desde la oscuridad de Getsemaní hasta la brutalidad del Gólgota. Hemos escuchado las palabras de un hombre en agonía, y hemos descubierto que son un mapa divino para el territorio más temido de la vida, el sufrimiento. En el jardín, Jesús nos enseñó a enfrentar la agonía interna con oración honesta y rendición. En la cruz, nos dejó guías prácticas, nos dio el perdón ante la herida, la esperanza ante la desesperación, la responsabilidad en medio de la crisis, la empatía ante el abandono, la humanidad ante la necesidad, la victoria ante el fracaso y, finalmente, la confianza ante la muerte. Jesús no evitó el dolor, lo enfrentó, lo asumió y le dio un nuevo significado. Sus palabras no son solo historia, son una invitación personal para cada uno de nosotros. Nos muestran que es posible atravesar el fuego del sufrimiento y encontrar, al otro lado, un propósito más profundo y una confianza inquebrantable. Ahora, la pregunta es para ti. De todas estas respuestas de Jesús al dolor, ¿cuál resuena más contigo en este momento de tu vida? ¿La necesidad de perdonar? ¿La búsqueda de esperanza? ¿La lucha con el sentimiento de abandono? Te invito a que tomes un momento para reflexionar. ¿Cuál de estas palabras necesitas aplicar en tu vida hoy? Si quieres, comparte tu reflexión en los comentarios. Tu historia puede ser la luz que otra persona necesita en su oscuridad. Y si este mensaje te ha ayudado, te animo a suscribirte y activar las notificaciones. Seguiremos explorando juntos cómo la fe responde a las preguntas más profundas de nuestra vida. Gracias por acompañarme.